Más allá de cualquier reforma, deben ser muy pocas las personas que puedan darse el lujo de no seguir trabajando después de jubilarse incluso, ¿no? Esa es una realidad que, bueno. Pero quedaba planteada la pregunta en el bloque anterior, ¿se acuerda con qué talante recibe la propuesta del diálogo, tal como además la explicó Sánchez, ¿no? ¿Cómo lo ve? Mira, a ver, en realidad un diálogo social existió en el anterior gobierno, el gobierno de la coalición, donde se hizo un diálogo muy amplio. Porque primero se convocó a todos los partidos políticos, se convocó incluso al Frente Amplio, se convocó al PIT-CNT, que estaba representado por el economista Hugo Bay, que ahora va a ser quien va a presidir ese nuevo diálogo. Esa comisión de expertos que se creó estuvo reunida con decenas de delegaciones durante un año. Se conformaron documentos, primero un diagnóstico, luego recomendaciones, luego un anteproyecto que fue a los partidos políticos. El presidente de la calle Pou fue con el anteproyecto a la sede del Frente Amplio, se lo entregó en mano a Fernando Pereira, el presidente de esa fuerza política. En definitiva, hubo un diálogo social muy amplio. Ahora, reeditar toda esa discusión, bueno, yo no sé realmente si es algo fructífero y bueno. Ahora, si no es solamente para generar un escenario como una especie de mise en scène, sino que realmente es para discutir algunos asuntos que a lo mejor quedaron pendientes, bueno, ahí podremos discutir y podremos ver. Ahora, Lo que pasa es que los pendientes se tradujeron en el planteo del plebiscito, ¿o no? ¿O hay otros pendientes? gran parte sí. Lo que dicen algunos dirigentes del Frente es que en realidad no fue una reforma de la seguridad social, sino de la previsión social. Y sí, fue de la previsión social, pero lo que estaba justamente en un futuro colapso era la previsión social. La seguridad social es mucho más amplia y dentro de lo que está dentro de la seguridad social, aparte de prestaciones sociales, está todo lo que tiene que ver con el FONASA. Hacer una reforma de todo el sistema de la seguridad social es muy ambicioso, ¿no? Ahora, si vamos a hablar estrictamente de lo previsional y si volvemos a hablar del tema de los 60 años, te digo cuál es mi preocupación, Victoria. Mi preocupación es, primero que vamos a contrapelo de lo que sucede en el mundo, porque el mundo entero está subiendo la edad jubilatoria para hacer sustentable los sistemas de previsión social. Y segundo, si se baja nuevamente a 60 años, pero para hacerlo viable se le dice a la gente, bueno, ahora vos te podés jubilar con 60 años, sí, pero te vamos a pagar el 30% de la tasa de reemplazo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le damos para adelante a eso? ¿Es una prestación suficiente, como se dice habitualmente, en términos de seguridad social? Entonces yo creo que cuando uno analiza la situación, tiene que analizarla desde el punto de vista de la justicia social, sin duda, pero también de la previsibilidad y sustentabilidad del sistema. Por esto, si la discusión pasa por cánones que no son racionales, lamentablemente no vamos a llegar a una buena conclusión y a un buen acuerdo. Bien, Ahora, si hay alguna cuestión está puntual, bien. bueno, lo veremos. ¿Qué inspira para ustedes la propuesta del diálogo social que maneja el gobierno entrante? ¿Qué lo está inspirando? ¿Realmente la posibilidad de escuchar gente que no se escuchó o que se señala que no hubo un diálogo suficiente en la administración anterior? Lo está inspirando bueno, tal vez un concepto realmente de poder modificar alguna de las cosas que planteó la reforma, pero para eso hubo un plebiscito en el medio. Entonces, ¿qué es lo que está inspirando este llamado al diálogo? Porque además dialogar es una cosa, negociar es otra. Entonces, ¿qué se entiende como diálogo? ¿Poder torcer algo que ya está establecido? ¿Qué está inspirando esta iniciativa? Lo pregunto a todos. A mí me parece que el Frente Amplio siempre dijo estar en desacuerdo con esta reforma, pero no necesariamente estar de acuerdo con lo que el plebiscito planteaba. Y creo que este diálogo social debe tender a buscar las cosas de las que el Frente Amplio no estaba de acuerdo, pero que tampoco se resolvían apoyando el plebiscito. Y en ese camino del medio estará este diálogo social. Bien. Entiendo que es por ahí. Para vos, Pablo, ¿por dónde va? Lo que pasa es que el tema es, ¿a qué le llamas diálogo? Porque yo he escuchado
que se ha dado un diálogo, y es verdad, se ha dado un diálogo. El tema es que la contraparte, en este caso, entiende que si bien se dio el diálogo, no se aceptó ninguna de la otra posición o de la contrapropuesta. Pero a su vez, lo que estaba arriba de la mesa fue ratificado por la ciudadanía. Entonces, creo que más diálogo que ese no se puede tener, porque si no... Bueno, pero puede haber otro camino, uno que esté Está bien, pero por fuera de lo que plantea el está bien. plebiscito. Entonces, como ¿qué es lo dice que va a Leonora. suceder? Van a consultar de vuelta a la academia o parte de la academia, porque cuando se dice vamos a consultar a la academia, digo, la academia es basta, ¿verdad? Parte de la academia, parte de sectores sociales que de pronto están en una posición contraria de lo que fue esta reforma de la seguridad social, perfecto. Y vamos a reformar la reforma nuevamente. Y si cambia el signo político dentro de 5 años, ¿qué va a suceder? Otra vez vamos a apostar a un verdadero diálogo social, porque hace 2 periodos que tenemos diálogo social, pero el diálogo social no se da. Pero este sí va a ser el diálogo social. Y ahora sí, vamos a hacer una reforma que apuntó al diálogo social. Y no se puede resolver jamás. Hay un problema en la seguridad social que es real y fue reconocido por todo el sistema político. Esa es la situación. Pero no podés estar cambiando cada 2 años un sistema de previsión social porque entendés que no hubo un diálogo social como vos querías que existiera. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, es un problema de nunca acabar, me parece. O por lo menos vamos a esperar qué sucede con esto, evaluarlo, y dentro de 10 años vamos a tener una nueva reforma. Porque es una realidad. Ningún sistema de previsión y de seguridad social se mantiene en forma eterna por un abanico de situaciones que se dan. Me parece que es precipitado. Solmano está en su derecho, fue parte de la campaña política y de la campaña electoral, y bueno, me parece que no es el camino correcto hoy. Vos hoy decías, Pablo, que capaz que era un mensaje a la interna para aplacar ánimos. Maduro dije eso, ¿eh? Con lo de Maduro. ¿Por qué no esto del diálogo social también tenga que ver con eso? Para mí es así. También puede ser, también Para puede mí ser. es así. Lo que pasa es que quedaron. Fue una forma de neutralizar en la interna del Frente Amplio a quienes salieron con la bandera y fuertemente a juntar firmas primero y a impulsar el plebiscito después. ¿Qué pasa? Todos vimos, era muy fácil firmar para jubilarte antes, ganar más dinero, ser feliz, tener salud. Digo, todo el mundo te firma, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo neutralizás internamente? Decís, bueno, no, en realidad no estamos del todo de acuerdo con esta reforma, entonces cuando nosotros seamos gobierno vamos a llamar un gran diálogo social. El diálogo social que se puede dar, digamos, naturalmente con todas las organizaciones sociales, partidos políticos y todo lo demás, ya se dio en la anterior reforma, como bien citaba el diputado. Lo que vamos a hacer, o lo que se va a hacer, mejor dicho, es reeditar eso sin tocar mucho, y mucho menos tocar lo que implique más gasto para el Estado. En todo caso, lo vamos a tocar, aprovechemos la ocasión para recortar los gastos del Estado, que ya es mucho dinero que destina al concepto de seguridad social. ¿Por qué? Porque lo que decía Pablo, todos sabemos, porque incluso esta reforma que hoy está vigente, se dijo que era insuficiente y que era necesario ir más en profundidad. Se dijo en plena discusión. Se aprobó porque fue lo logrado, digamos, desde el punto de vista político. Muchas veces se aprueba obviamente los consensos políticos alcanzan, pero el mundo sabe, porque el mundo va hacia ese lugar, hay más expectativa de vida, sigue creciendo la expectativa de vida, la gente vive más. Por lo tanto, los regímenes de seguridad social en el mundo están en crisis. Y todo el mundo va hacia ese lugar. ¿Y por qué Uruguay va a ser la excepción? Pero aparte, ¿quién te asegura que cuando comience el impacto de esta reforma, con anterioridad, no existe una nueva reforma? Previendo que la situación... No te quepa duda que va a pasar. Pero claro, estamos discutiendo algo que va a pasar... No te quepa duda que va a pasar porque ya están hechos los cálculos, los números no. Dijera el contador Damián y los números no mienten. Claro. Mienten lo que hacen los números, pero los números no mienten. Y eso ya se sabe que va a ser así. Y aplacar la interna, una cosa es que te toque el bolsillo y otra cosa es las relaciones internacionales que tengamos con Venezuela. Son cosas bien diferentes, ¿no? Jorge. No, yo no sé qué va a contener el diálogo social, la verdad que
hay que esperar que se lance, De a ver hecho, qué dice. el propio Sánchez dijo que iba a haber una hoja de ruta, o sea, que iba a ser un Por eso, diálogo hay que ver como que qué- guionado un poco, ¿no? hay que Pero ver todavía qué- no está sobre la mesa ese guión. Hay que ver, yo no vi ese guión, no sé si ni siquiera si es público, creo que no. No sé si está. Hay que ver qué va a contener, porque Todavía. además hay una cosa que quiero aclarar. El Frente Amplio necesita construir mayorías para poder aprobar una reforma de la sociedad, a no ser que la coalición vote en forma diferente a lo que votó antes. El Frente Amplio notoriamente no tiene los votos en diputados y por lo tanto los votos en senadores le sirven para la mitad, pero no para la otra mitad. Entonces, si la reforma de la seguridad social que se hizo ahora, en la coalición o los que son integrantes hoy, lo que quedó de la coalición aquella, se mantienen en sus 13, es muy difícil que la reforma salga. Cualquier cosa que el Frente Amplio proponga salga. Quiere decir, si hay cosas que, no sé, cuando veamos la hoja de ruta, hay que ver qué contiene y en qué hay acuerdos, para conseguir justamente que se vote. Porque si no, puede tener acuerdos entre los movimientos sociales y el Frente Amplio, pero cuando vas al Parlamento, sí se mantienen los votos, y si van todos los diputados ese día, es probable que no salgan diputados. Que quede todo como está. Pero eso yo no lo sé, hay que ver cuál es la hoja de ruta que nos guía, porque como bien decía Conrado, fue una reforma de las pasividades. Porque ahí también está el FONASA, entre la Seguridad Social, que lo mencioné al pasar, que es un pequeño BPS y que tiene un déficit brutal también. Sí. Porque el FONASA opera desde el punto de vista de cómo opera, es un pequeño BPS, y no tan pequeño. Y estamos viendo lo que está pasando con algunas mutualistas. Entonces, y el por eso digo, que tiene el Sistema Nacional Integral de Salud. hay un problema, hay varios problemas. Pero bueno, en eso creo que hay este consenso, tema, que es un tema que hay que abordar y Bueno, sobre pero que hay que... es parte de Bien, esto. pero Sí, pero no ¿creen sé que si va a ir ese por tema ahí? va a estar acá o no. Pero este diálogo social va por ahí. Porque fue- Cuestiones Lo que pasa es que el tema es tan amplio, lo que decía Conrado, el tema es tan amplio que si te pones a abarcar todo es imposible. O lo haces por parte para poder ir resolviendo puntualmente lo que podés resolver puntualmente. Hoy todos, El caso de la FONASA, por ejemplo. hoy todos nos financiamos entre nosotros. Es una cosa tenemos, por ejemplo, hay varias cajas separadas. La bancaria, reformada 2 veces. Bueno, la caja de profesionales es otra bomba de La caja de tiempo. que eso profesionales no sé. que- Bombita de tiempo que está ahí. Está para quedarla ahora nomás, en junio, creo, si no me equivoco. La van a arreglar seguramente, pero eso, ¿quién va a venir el Estado a poner la plata? Porque no hay otro Ahí que la está arregle. dividido el directorio, o sea que ni siquiera podemos tener a alguien de Pero la hay- propia caja que venga a hablar. A mí porque lo que me venimos llama persiguiendo la con las atención producciones. es que no hay ninguna señal en cuanto a lo de la caja de profesionales. Yo escuché que había gente trabajando en eso. Sí, Pero no sé. a ver, pero a ver, están, ese- pero es lo no que están, escuché. pero están con problemas internos. Creo que lo bueno hubiera sido dar los votos cuando realmente Mm. se precisaban, fue en el 2023, que fue después de la reforma general del BPS, vino de la caja bancaria, se reformó, la aprobamos por unanimidad, vino de la caja de profesional universitario y ahí no estuvieron ni los votos ni del Frente Amplio ni los de Cabildo Abierto. Y esa fue la razón por la cual no se aprobó, cuando el directorio nos advertía que esta situación iba a explotar en marzo, nos decía en marzo del año 2025. Nos parecía que era tan lejano, ahora ya estamos acá y tenemos ese problema arriba de la mesa. Si me permitís, yo creo que si el diálogo está condicionado y con un guión, entonces deja de ser diálogo. Ya no es un verdadero diálogo. Bueno, pero Sánchez Ah, no pero dijo que la tener palabra una hoja de guión, ruta. pero sí habló de lineamientos Bueno, a ver. concretos de cuáles van a ser los puntos a Mi dialogar. impresión sobre el tema, mi impresión es que como tuvo tantas diferencias algunos sectores del Frente Amplio en su momento, era una manera elegante de salida en aquel momento. Bueno, nosotros vamos a hacer un verdadero diálogo social que este gobierno de la coalición no hizo. Vamos a convocar a todo el mundo y lo que van a hacer 2 o 3 retoques. No van a sustituir lo que es la carcasa del sistema y van a presentar eso. Esta es mi ¿Y eso impresión. el PIT-CNT y el Partido Comunista lo van a aceptar así de fácil? Posiblemente no, pero también convengamos, hoy por hoy, dentro del Parlamento, la composición, incluso dentro del Frente Amplio, que es la fuerza política mayoritaria, claramente tiene un peso mucho más importante el MPP en las decisiones que se vaya a tomar por parte del futuro gobierno, ¿no? Coincido con Jorge, si esto no es verdaderamente dialogado, si no se busca realmente consensos de verdad y en cuestiones que sean racionales,
que haya que hacer algún tipo de modificación, no va a contar con las mayorías. Entonces va a quedar como una mise en scène que se estableció y en definitiva le van a echar la culpa a la coalición de por qué no sale una nueva reforma de la seguridad social. Esto es lo que va a suceder. Espero equivocarme, pero creo que lo fundamental en estos temas es basarse en lo que dice la ciencia, ¿no? y lo que verdaderamente dicen los números. Por supuesto, buscando siempre la justicia social. Pero hablando de ciencia, recuerde que hubo economistas, todos importantes, alineados de un lado y del otro de esta propuesta del plebiscito, ¿no? Sin duda, O sea, pero que también hay hasta dos libros pero lo que pasa es que para la ciencia. también había gente que no sabía explicar cuáles eran las consecuencias en el mediano y en el largo plazo de hacer lo que querían hacer, que era quitar el sistema mixto, llevar a los 60 años la edad jubilatoria mínima, empardar o asimilar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. No te sabían explicar cuáles eran las consecuencias y cuánto iba a costar verdaderamente. Entonces digo, también está bien que siempre hay dos bibliotecas, pero hay una biblioteca que tenía más peso que la otra. También no hay que olvidar que tiene peso para mí también, que hubo 1 millón de votos a favor de la reforma de la seguridad social. La fallida, la que no salió. Ojo 1 millón de votos. con no eso es, también, no es tampoco que tuvieron 2 votos. Yo no voy a adjudicar intenciones de qué votó la gente, porque no sé, votó. Jorge, los También en plebiscitos ese- han tenido mucho más que uno, más de 1 millón de votos. Tuvo mucho más de 1 millón de votos y yo siempre insisto, más votos que Tabaré Vázquez, que salió presidente, la baja de edad de imputabilidad. Y, por ejemplo, y hubo plebiscitos que no salieron. ¿No? Ninguno. Y en general los plebiscitos... Pero cuando- tuvo 1 millón de votos. Cuando hay que votar, poner una papeleta con las elecciones nacionales, pocas veces salen. Sí. Pero la realidad es que también cuando se vota un plebiscito junto con elecciones nacionales y el ánimo a lo mejor tiene más que ver con voto el plebiscito como castigo al gobierno anterior o porque voy a votar al Frente Amplio y no estoy de acuerdo con lo que está defendiendo la coalición, y puede haber un montón de votos que tengan más que ver con eso que con lo que realmente se estaba votando en el plebiscito. Bien. O sea, Pero eso cuestiona la porque herramienta. Ay, Eso claro que cuestiona sí. la herramienta, Eleonora. Por supuesto, es que yo creo que la herramienta del plebiscito debemos revisarla, no como algo como un derecho que a los ciudadanos no tenemos que tener más. Por supuesto que lo tenemos que tener. Ahora, capaz que los ciudadanos, cuando planteamos un esquema de revisar una ley donde tenemos la potestad de hacerlo, no sé si debemos hacerlo, juntar las firmas para hacerlo con la elección presidencial o esos tienen que ser los mecanismos de consulta popular. Porque la verdad, creo que se confunden bastante los tantos cuando se hace junto con las elecciones Y nacionales. además te agrego otro tema. Generalmente, cuando se discute con las elecciones nacionales, los temas nacionales que hacen a la vida a la gente desplazan al plebiscito específico. No hubo una Sí. discusión profunda. No, Total. le quita espacio a la discusión profunda. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Lo habría votado mucho más gente? Bueno, no no, O no menos. sabemos. Claro, O mucho menos. O lo que está menos. claro para mí como Frente Amplista, lo que está claro es que si queremos modificar cosas hay que construir Bueno, es que mayoría básicamente en los diputados. Si es que todos los diputados de la coalición se mantienen sus votos. parte de... Cosa que parece lo ¿Cómo más se va a parar razonable, el ¿no? Partido Colorado, diputado? El Partido Colorado siempre de manera muy racional, siempre primero escuchando y proponiendo, que es lo que hemos hecho siempre. En la última reforma del año 2023, primero presentamos 47 propuestas de modificación de lo que venía del Poder Ejecutivo, luego presentamos 10 más y luego terminamos en una negociación con el presidente de la calle en 3 cuestiones centrales. Así que nosotros vamos a proponer. Lo que sí nos parece es que ya está cerrada la discusión con respecto al sistema mixto. Esto lo laudó la gente en la votación. No vamos a discutir el cambio del sistema mixto solamente por un sistema de reparto. Eso ya creo que quedó totalmente perimido y obsoleto. Pero con ese criterio lo mismo lo de la edad jubilatoria. Con respecto a eso, lo de la edad jubilatoria siempre va a ser variable. Va a ser variable porque obviamente la demografía cambia. Lo que sí no es variable es... ¿Quién a financia? todos nos encantaría que fuera a los 55, a los 50. No sé, me parece que hay un tema también de responsabilidad y en ese sentido el Partido Colorado siempre ha demostrado carta cabal. Pero además en materia jubilatoria, si querés ponerlo a los 50 y le ponés una tasa de reemplazo del 15%, no se jubila nadie. Es una engaña pichanga.
Pero eso, Exacto. Diputado Conrado Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Muchas programa gracias de a hoy. ustedes. Y a ustedes por estar del otro lado. Será hasta mañana. Chao, chao. Entre la nieve y el sol.